J2, J3 para J1. Procedan a desalojar la iglesia. A palo limpio, cambio. Desalojen la iglesia como sea, cambio. Ez genuen pentsatzen sartuko zirenik. Orduan, bai, esan ziguten hori 2 minututan alde egin behar genuela, baina hori ezinezkoa zen, eta alde batetik bakarrik asanblada bat egiteko. Baina, bapatean, 2 minutu pasata gero, bapatean hori izan zen estanda bat izango baliz bezala, eta orduan bota zuten kea, bota zuten pelotak, bota zuten tiroak, benetako tiroak ere barruan, eta orduan bakoitzak alde egin zuen estampida izango balitz bezala, bakoitza bere tokitik, eta gu sartu ginen sakristia, eta han egon ginen, eta ez dakizen minutu izango ziren. Edo ordu erdi bat, edo ordu laurden bat, ez dakit nola esan. Eta pues ja kea hasi zen igotzen, eta orduan leiho batetik ikusi genuen etzegoela polizia nolabait aldenduta zegoela, eta orduan gu atera ginen beldurrez eta korrika, eta atera ginen eta, bueno, han elkartu ginen berriro ere, eta esan zuten, 2 langile hil dira, 2, gero esan zuten 3, eta orduan berriro ere manifa hasi zen hori esanez, polizia etorri zen, eta bapatean hiria geratu zen hutsik, kaleak hutsik. Aquello fue tremendo, aquello, te digo, salí de los últimos de la iglesia, yo creo que del gas lacrimógeno sales como algo ido de la cabeza, algo estarías colocado igual. Sales, ves un pasillo, yo tuve un pasillo más o menos, creo que hay unos 50 metros desde donde salí hasta que perdí el conocimiento al final, y eran los dos bandos, o sea, una hilera de policías, otra hilera de policías, en el medio tenías como un pasillito no llegaba al metro, y te iban dando por un lado por otro, te iban dando, luego ya al final, yo entonces tenía el pelo largo, me acuerdo que me cogió uno bastante grande porque me levantó del suelo, y ya cuando me quise despertar estaba en un piso y me estaba atendiendo una señora. Era en 23 años, era una cría, no había vivido tampoco más que lo de las huelgas, sí, pero no una cosa tan impresionante como que podía perder la vida en ese momento. Entonces, la cobardía sí que me entró, porque le rogué, por favor, que no me hicieran daño, pues es de excusa que tenía mi hija. Pero la atrocidad tan terrible que fue cuando yo me imaginaba al día siguiente a los que mataron a poquitos metros, como a Ocio, a cualquiera de ellos, un tiro ahí delante, y bueno, unos héroes impresionantes. Aquello me marcó para toda mi vida, en mi forma de ser, en mi forma de todo. Esta es la guerra en pleno, se nos está terminando la munición, las granadas, y nos están liando a piedras que no es posible defenderse con ellos. No vayas con un pañuelo blanco, quiere decir que hay heridos a banda, ¿entiendes? Respirar el gas lacrimógeno, una fibrosis pulmonar, me salieron bullas por los pulmones, una fibrosis pulmonar crónica, y prácticamente me cambió la vida entera. Tengo una capacidad pulmonar que no llega al 50%, y eso es, aparte de la paliza que me dieron, esa es la secuela principal, y una minusvalía del 35%. El primer aniversario lo recuerdo porque sí que fue también un día de lucha y de huelga general, pero ahí tuve una experiencia me dieron un pelotazo en la cabeza, y sí que no podíamos ir a urgencias, creo que fue en la calle La Paz, porque entonces sí que si ibas a urgencias te detenían,
y recuerdo que me llevaron a una casa, en un portal, y también salí, pues eso, después de un tiempo, con una sensación de que yo perdí el conocimiento durante un tiempo, pero bueno, con esa secuela de un golpe con una pelota de goma en la cabeza, en la parte derecha de la cabeza. Salinas, que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio. Por cierto, aquí ha habido una masacre. Cambio. Ezen gehiegikeri poliziala, ezen nahi gabeko gauza bat, hori pentsatuta zegoela. Pentsatuta zegoela aurretik, pentsatzen dut nik benetako terrorismoa hori ez bada, zer da, ordun. Eta benetako terrorismoa, estatuaren terrorismoaren alegia, eta pentsatzen dute oraindik ere ez dutela onartzen hori. 50 urte pasa eta gero ez dutela onartzen. Pero la indignación de que hayan pasado 50 años, como decía el compañero, y que no hay manera de que a toda esa gentuza se le haya juzgado, se están muriendo, cosa que no tenían que morir, tenían que haber hecho como hicieron a los demás, pero se están muriendo en la cama, como decían de Franco, y esa es la pena que creo que tenemos todos, asociación, trabajadores y gente con un poco de conciencia de que esto vaya a terminar sin una solución digna como tiene que ser. Y cada 3 de marzo, hasta que venga con bastón, ahí tenemos que estar luchando por lo que se salió aquel día.